Mi padre llegó a Chile con su padre y su madre, huyendo de Rusia, de Ucrania, porque los cosacos los estaban atacando a los judíos, creyendo que ellos hacían ritos mágicos y devoraban a los niños pequeños. Toda una historia para justificar el triunfo de Japón en la guerra contra el zar Alejandro de Rusia. Bueno, llegaron los padres de mi padre en la pobreza total. El padre de mi padre era zapatero, hacía sus zapatos a la mano, conocía una sola palabra en español, miércoles. Cuando alguien venía a comprarle un par de zapatos, ¿cuánto? Él decía miércoles. ¿Cuándo me lo va a entregar? Él decía miércoles. Es lo único que sabía. Mi padre tenía una pequeña tienda que se llamaba Casa Ucrania, en Tocopilla, un pueblo chiquitito, entre el mar y la montaña, encerrado. Del mar a la montaña deben haber habido unos 60 metros, no más. Yo ahí viví diferente a todos los niños del norte de Chile, físicamente. No tenía amiguitos, solo me quedaba una pequeña biblioteca para divertirme. Leí mucho, leí mucho. Se convirtió Tocopilla para mí en una ciudad encantada. Pasé mi infancia hasta los 9 años. A los 9 años, mi padre decidió ir a la capital de Chile, Santiago, para tener una vida más amplia. Yo sufrí mucho dejando a Tocopilla, porque había todo ahí para mí, era un universo. Cuando comencé a hacer mi biografía, La danza de la realidad, quise contar mi infancia en Tocopilla, el pequeño pueblecito. Un cineasta normal hubiera buscado cualquier ciudad que representara un viejo pueblo, hubiera hecho decorados, hubiera buscado actores, etc. Yo no hice nada de eso. A los 83 años volví a Tocopilla por primera vez. Había pasado casi toda mi vida pensando en ese pequeño pueblo. Y llegué al pequeño pueblo y, oh sorpresa, estaba idéntico. No había cambiado nada. Era igual, estaba igual que cuando yo era niño, porque ese pueblo no tenía entradas. Había solamente una fábrica de electricidad para toda la provincia, nada más. Y la gente vivía de eso, encerrada, como en otro mundo. Y para mí fue un acto de lo que yo llamo de psicomagia enorme. Mi casa estaba ahí, la casa de la infancia, al lado del cuartel de bomberos. El carro de bomberos lo encontré de esa época. El cuarto del dentista estaba cerrado, intacto. Encontré el cuarto del dentista. El peluquero japonés, casi me morí porque encontré al peluquero japonés. Claro que era su hijo, su nieto, que tenía la misma peluquería. Entonces, los muelles, todo era igual. Y para mí fue como un delirio mágico. Entré en mi mundo infantil y lo mejoré. Sí, lo mejoré, porque vi cosas que antes no había visto. Fue un shock emocional. Sobre todo, además, que el personaje central de esa película
era mi padre, interpretado por mi hijo Brontis, era mi hijo. Entonces yo entré en un conflicto familiar muy fuerte porque la sangre ahí salió, chocó, no sé cómo explicarlo. Para mí fue verdaderamente un acto de curación, porque comprendí mi infancia, comprendí los problemas obreros que había ahí, esa vida encerrada, esa magia, esa manera de no poder, yo, hijo de migrantes, que tenía el retrato de Stalin entero porque él era comunista, ateo, stalinista, mi padre, y cerrado. Entonces encontré todo eso y en cierta forma me curé a mí mismo, en cierta forma, y en cierta forma hice un cine que es mitad imaginación, pero también completamente real. Todo es cierto. Contado en lenguaje cinematográfico, todo es cierto. Fue una sanación del espíritu. Y sobre todo hice feliz a ese pueblo que no tenía personas conocidas. Solo tenían un héroe que era un campeón de fútbol. Y yo en segundo término fui un cineasta de Tocopilla. Y así pasó. ¿Qué más les cuento? Vean la película, ahí está todo.